Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en este conversatorio sobre el Día de la Interdisciplina. Eh, el Día de la Interdisciplina es el 20 de octubre, sin embargo, en esta ocasión realizamos la actividad en esta fecha. Sin embargo, es una actividad que a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México se organizó desde el comité de investigación. Pareció relevante que fuera parte de una serie de actividades. Esta es la primera mesa y en la tarde habrá una segunda a las 4. Y ahora, sin más preámbulo, yo le otorgo la palabra a la maestra Elena Ansúrez Medina, miembro de Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, parte del comité organizador de este evento, quien va a estar moderando esta primera mesa. Y además, bueno, ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Cultural Helénico. Adelante, maestra Elena Ansúrez. Muchas gracias, maestro Daniel. Le agradezco la presentación y también agradezco a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México permitieran pues llevar a cabo este conversatorio. Muchas gracias a quienes nos están acompañando, tanto por Facebook y bueno, pues a los miembros de este conversatorio. Tengo el gusto de presentarles a quienes van a compartir con nosotros el tema de la interdisciplina. Y bueno, en primer lugar, pues tenemos a la maestra Claudia Altaira Pérez Toledo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella tiene como líneas de investigación la historia de las universidades en el siglo XX, la educación superior de las mujeres también en el siglo XX, y sociedades de alumnos e instituciones de educación superior en la misma centuria. Ella tiene una formación profesional como licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es técnico en mantenimiento de equipos y sistemas computacionales e instalación de redes locales, es maestra en pedagogía y actualmente está en el doctorado también de pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una amplia experiencia laboral interdisciplinaria, ha colaborado como ayudante de investigación y capturista dentro del proyecto Sociedad y Territorio en el México Contemporáneo por parte del Instituto de Geografía de la UNAM, y eso fue en 2007. En 2008 participó en el proyecto Conceptualización y Representación del Territorio Mexicano, también por el Instituto de Geografía. Entre 2008 y 2011, en el área de archivística, ejerció el puesto de enlace en la digitalización del archivo del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, como catalogadora y organizadora del Fondo Alberto Terrones Benítez. De 2011 a la fecha, es asistente de investigación de la doctora María de Lourdes Alvarado Martínez en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Instituto ISUE de la UNAM. En 2011 a la fecha también es miembro del Seminario de Investigación sobre Historia y Memorias Nacionales, coordinado por la doctora Virginia Guedea Rincón Gallardo. Muchas gracias, maestra Claudia. Sin duda sus aportaciones serán muy valiosas. También tenemos aquí una maestra también de nuestra universidad, licenciada y maestra en Derecho, profesora de la Facultad de Derecho, autora de artículos académicos en libros y ponente a nivel nacional e internacional, la maestra Tania Fuentes. Maestra Fuentes, bienvenida, un gusto de participar con usted. Gracias por aceptar la invitación. Y también, bueno, pues a nuestro invitado también en este conversatorio, el maestro José Daniel Serrano Juárez, quien además de habernos dado la bienvenida a nombre de la asociación y de haber hecho viable este evento, él es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde actualmente también está cursando su doctorado. La investigación que lo anima es el impulso que dio la sociedad científica, Antonio Alzate, a la institucionalización y profesionalización de las disciplinas físico-matemáticas y naturales en México entre 1884 y 1930. El maestro Serrano es profesor en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, donde también coordina el proyecto titulado Geografías del Conocimiento, las ciudades y las prácticas científicas del siglo XVI al siglo XX. En el área de investigación, él trabaja la historia social y cultural de las ciencias en México en el siglo XIX, en la que ha prestado mayor interés por el uso de las publicaciones periódicas como medio de circulación del conocimiento.
Pues bienvenido, maestro. Muchas gracias por participar en esta actividad. Y bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio y bueno, pues vamos a ir formulando algunas preguntas. Iremos cediendo un poco la palabra a todos ustedes. Y bueno, pues creo que primero sería muy interesante que pudiéramos definir el concepto de interdisciplina o qué entendemos por interdisciplinariedad. Y creo que también podríamos irlo enfocando a partir de nuestro propio ámbito académico y laboral. No sé si quisiera comenzar contestando esta primera pregunta el maestro Serrano, por favor. Claro que sí. Bueno, pues la interdisciplina es un enfoque, pero es un método que nos permite observar desde estrategias, metodologías o perspectivas teóricas que, digamos, tradicionalmente se consideran de una disciplina para el estudio del objeto de estudio de lo que naturalmente, entre comillas, le corresponde a otra disciplina. Particularmente, por ejemplo, no sé si me voy a adelantar a las preguntas del conversatorio, pero considero que la historia es una disciplina que bebe de muchas otras disciplinas, ¿no? Es decir, por supuesto, las coordenadas como básicas de tiempo y espacio son esenciales para el análisis de la historia. Sin embargo, pues sabemos muy bien que la historia ha bebido de conceptos, de teorías que vienen de la antropología, por ejemplo, para la historia cultural, de la sociología o de la economía para la historia social o la historia económica, así, etcétera, ¿no? Creo que es de la historia propiamente me parece que es una disciplina que suele jugar mucho con este tipo de metodologías. Y sobre, por ejemplo, mi propia actividad, la geografía, ¿no? Es curioso porque solemos pensar que, lo dije hace un momento, ¿no? La historia tiene dos coordenadas básicas, que es historia, bueno, espacio y tiempo, y sin embargo me parece que digamos, los conceptos, las teorías que tradicionalmente ha estudiado la historia, bueno, perdón, la geografía, como es pensar o reconceptualizar palabras como espacio, lugar, territorio, son muy útiles a la hora en la que hacemos un abordaje desde lo que vendría a ser la historia. Muy bien, gracias, maestro. Y qué interesante que ya desde este concepto que usted nos está compartiendo, pues no pierde de vista cómo empezar a vincular justamente este término y esta necesidad de contar con saberes de diferentes disciplinas. Aprovechando que ya mencionó la cuestión geográfica, quisiera ver si la maestra Pérez Toledo quisiera hacer algún comentario adicional y también, bueno, pues quizá abonar en la definición del término. Muchas gracias. Sí, pues para complementar un poco lo que dijo el colega Daniel, pues también ha permitido la geografía de conceptualizar la noción de territorio, de región, ¿no? De los pequeños espacios, ligado con lo cultural, ¿no? Desde la geografía humana también en estas intersecciones entre la historia del territorio y de los grupos que se desarrollan en torno a él. Y bueno, también como para complementar el término interdisciplina y su definición, bueno, que en realidad han dado distintas definiciones a partir de su uso desde la década de los 20 del siglo XX. Yo me adhiero a la definición que, pues de manera general, considera como una serie también de prácticas de los científicos ante la búsqueda de resolución de una problemática, de un objeto o de un fenómeno de estudio. Es decir, cómo convergen distintas disciplinas y realizan intersecciones acerca de un objeto determinado de estudio. Y esto, bueno, surge a través de un quehacer que lo que había privilegiado era la especialización del conocimiento y esto había provocado pues el aislamiento de los especialistas, ¿no? Y que hemos visto en muchos casos cómo los especialistas se leen a sí mismos, dado que crean un lenguaje sumamente específico y eso lo hace ininteligible a otros sujetos de otras ramas del campo y del saber científico. Y que, bueno, lo que pretenden en realidad la interdisciplina es crear un lenguaje en común y
separar a estos sujetos de ese aislamiento, ¿no? Y bueno, sin duda también hay que considerar que esta especialización, esta división del trabajo intelectual, tuvo y permitió el avance notable de cada disciplina. A modo de ejemplo, retomo las investigaciones de Pablo González Casanova y cómo él ha sustentado que esta división del trabajo académico tuvo como propósitos el rigor y la exactitud para investigar un problema determinado. Y bueno, con esta cierro mi intervención. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Sin duda ha tocado temas interesantes sobre esta necesidad de encontrar puntos de convergencia y cómo sobre todo tener la óptica o la perspectiva de pensar la interdisciplina desde este ámbito de solucionar un problema. Y creo que en esta línea también nos podría comentar algo muy interesante la maestra Fuentes, porque justo creo en el campo del derecho, pues la solución de conflictos entre personas o instituciones también pues es parte de sus objetos de estudio. Maestra Tania Fuentes, quisiera comentarnos algo sobre el propio término de interdisciplina y cómo, bueno, pues desde el derecho se puede ir explicando este diálogo con otras disciplinas. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría iniciar con una analogía de este término interdisciplina con aquel concepto o con aquella noción que nosotros tenemos de ese punto de encuentro o de ese punto de reunión que nosotros tenemos cuando existe, por ejemplo, un sismo. Este canal o este punto de encuentro ante este problema o este fenómeno que ahora estoy señalando de un sismo, pues es la analogía que nosotros podríamos traer a colación al campo que ahora nos compete, ¿no? A esa interdisciplina. Esa interdisciplina justamente va a ser el punto de encuentro entre diversas disciplinas. Gracias a este fenómeno de la interdisciplinariedad, pues se van a combinar una serie de enfoques, una serie de distintas miradas científicas para dar respuesta a diversos problemas o a un diverso conjunto de problemas cuya complejidad es tal que ya no puede resolverse con un solo enfoque. En la actualidad, pues, gracias a fenómenos como la globalización, pues se requiere justamente ampliar la problemática o las perspectivas a través de las cuales les tratamos de dar solución a los diversos conflictos que se presentan en las áreas del conocimiento. Ahora, pues, en la asociación que justamente tiene un interés interdisciplinario y a través de las diversas materias que nos reúnen, por ejemplo, derecho, historia, geografía, etcétera, pues todos tratamos de analizar la conducta humana, todos tratamos de dar respuestas y ese es justamente nuestro punto de convergencia o nuestro enfoque, nuestro interés. Ya no podemos seguir con ese ostracismo o con ese enfoque individual, con esa pureza del positivismo que antes se manejaba en muchas de nuestras ciencias. Entonces, esta interdisciplina es un pasito más para poder resolver esos conflictos. Y bueno, la especialización que cada una de las ciencias tenemos, pues por supuesto que tiene sus ventajas, ¿no? Que sería, por ejemplo, incrementar la eficacia de nuestras actividades, el incremento de la producción de bienes y servicios, e incluso la generación de conocimientos. Pero pues existe justamente también el inconveniente de que esa división del trabajo, que por supuesto esa especialización conlleva, pues nos limita de alguna forma. Y es ahí donde tenemos que recurrir justamente a técnicas, a teorías, a ideas que se van formando entre las diversas comunidades académicas. Y es ahí donde justamente se va a requerir ese engranaje o esa integración que proviene de las distintas disciplinas. Entonces, creo que es muy importante en nuestros días tener esa mirada, esa formación. Muchos de los que ahora nos reunimos aquí pues somos académicos, muchos de nuestro público son alumnos, entonces es un punto importante ese enfoque o esa base que se tiene que dar ahora desde las aulas, ese enfoque crítico o esa ampliación del panorama que nosotros podemos tener. Muchas gracias, maestra Fuentes. Qué bueno que haya puesto este énfasis en esa situación de que, bueno, la actualidad ahora es tan compleja que ninguna disciplina o área del conocimiento puede decir que lleva la batuta sobre las demás o que es capaz de dar un diagnóstico y una solución
totalmente eficaz o determinante. Justamente en esta necesidad de ir solucionando problemas y acercarnos a los diferentes objetos de estudio, pues tiene un papel medular pues esta última percepción que usted comparte, el que bueno, la mayoría pues sí hemos ejercido o ejercemos la docencia, tenemos este vínculo con la formación de nuevas generaciones y creo que la interdisciplina pues es un ingrediente esencial en el ámbito universitario. Bueno, pues aprovechando también este último comentario, podríamos también entonces formular y conversar acerca de cómo hemos aplicado entonces la interdisciplina y considerando que, bueno, pues quizá desde el ámbito de las aulas, del proceso de la enseñanza. No sé si quisiera ahora empezar la maestra Claudia, por favor. Muchas gracias. Y bueno, aquí pues hago énfasis en la nobleza de la institución de la universidad, que te permite desde la licenciatura establecer vínculos y lazos con otras áreas del conocimiento, ¿no? Desde mi trayectoria escolar, pues pude, y como leyó en la semblanza académica, pues tuve la oportunidad de participar en distintos proyectos dentro del Instituto de Geografía. Esto me permitió tener un proyecto de investigación que se convirtió en una tesis que conjuntaba el conocimiento histórico, las prácticas archivísticas y también el conocimiento histórico y la metodología histórica. Esto, ¿cómo lo llevé a cabo? Pues gracias también a la asesoría de una persona ya que estaba fuertemente consolidada desde el campo del saber de la geografía, el doctor Héctor Mendoza Vargas. La tesis que realicé conjuntaba el análisis de los expedientes de disputas de tierras en el estado de Durango, junto con los expedientes del diputado y constitucionalista Alberto Terrones Benítez, y también los mapas de la mapoteca Manuel Orozco Iber, ¿no? Los mapas como una fuente indispensable y también como un argumento que les permitió a una serie de poblaciones del estado de Durango recuperar territorio perdido, ¿no? Y esto dio como origen la tesis del mapa antiguo y la defensa de tierras comunales. Esto en una primera etapa de mi trayectoria. Posteriormente, y gracias al consejo de mi querida maestra, la doctora Lourdes Alvarado, me sumergí en el campo de la pedagogía y sin dejar de lado las enseñanzas de Clio, pues decidí profundizar en la historia de las instituciones educativas mexicanas y de sus actores. Ya en el posgrado de pedagogía entré en contacto con los postulados de la escuela activa, con autores fundamentales como Paulo Freire, con las pedagogías en espiral que tienen un importante componente de la perspectiva de género, también con las experiencias educativas y todo el andamiaje teórico de la educación para jóvenes y adultos. Y estos autores me han permitido cuestionar el concepto de educación y de las relaciones entre docentes y alumnos, y también han sido un reto, pues, desde el área de la historia, pues tratar de conjuntar perspectivas que muchas veces tienen un objeto de estudio muy actual con aquellas que son, y que yo estaba más familiarizada, que son pues de tipo histórico. Sin embargo, pues esto me ha permitido tener otro lenguaje, otros conceptos, otras categorías de análisis. Y muchas gracias. No, pues gracias, maestra. Y justamente creo que esas categorías de análisis adquieren mayor perspectiva cuando empieza usted pues este diálogo entre la historia, la geografía y luego ahora pues la parte pedagógica. Maestra Fuentes, ¿cómo ha aplicado o utilizado entonces la interdisciplina en su trayectoria? ¿Quisiera compartirnos algo? Claro que sí, muchísimas gracias. Pues a mí me gustaría darles un par de ejemplos de diversos contextos en los que he estado inmersa justamente en la aplicación o en la materialización de esta interdisciplina. A mí también me gustaría compartirles un producto, una investigación en la que se ve inmerso este concepto tan importante. Y justamente tiene que ver con el desarrollo de mi tesis de maestría en el posgrado de la Facultad de Derecho. ¿De qué iba mi tesis o de qué va mi tesis? Pues justamente tenía que ver con la violación de diversos derechos humanos
con la aplicación que se dio en una técnica de extracción de hidrocarburos que se llama fracking, que es una técnica sumamente contaminante e invasiva a través de la cual se vulneran diversos derechos humanos, como por ejemplo el derecho humano al agua, el derecho a los pueblos indígenas, el derecho al libre desarrollo de incluso dedicarse a ciertos trabajos por la preferencia que se le da a la industria de los hidrocarburos. Y todo esto lo analizo a través de una mirada en la cual pues no podemos perder de vista que, por ejemplo, en México, con la reforma energética, hay muchas críticas de que esta se dio por diversas presiones políticas y sociales a nivel mundial, ¿no? Ante sociedades que somos fuertemente dependientes de energías fósiles y ante el decaimiento, pues, de este tipo de recursos, ¿no? Que ahora tenemos que ir, pues, más a fondo de nuestros subsuelos para poder encontrar y sostener esas necesidades de sociedades capitalistas, ¿no? Entonces, pues en esta investigación que yo hago, pues no solamente hablo de los derechos y obligaciones que tienen las autoridades en el ámbito de sus competencias desde una perspectiva jurídica, sino también pues hablo o utilizo un enfoque metodológico en el que traigo a colación diversas investigaciones que llevaron a cabo geógrafos, antropólogos, especialistas que tenían que ver con el agua, justamente para robustecer esa argumentación en contra de esta práctica pues tan invasiva en diversos aspectos, ¿no? Entonces, justamente gracias a esta interdisciplinariedad, pues como lo señalé, se robustece y se da una argumentación de por qué no es adecuada a largo, mediano y corto plazo es la implementación de este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, esa es desde una óptica pues meramente del área de la investigación, ¿no? Pero en otro escenario también podemos decir que por ejemplo, en materia jurídica, no podemos perder de vista los avances sociales, tecnológicos y culturales que va teniendo la sociedad. Y justamente esas implicaciones, pues, van a requerir que se haga un análisis o que se regulen determinadas situaciones que causan conflictos en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, pues, no podemos perder de vista que se dan diversos conflictos o diversos fenómenos, por ejemplo, en aquellos medios digitales que ahora, pues, son tan recurrentes en nuestras diversas prácticas, ¿no? Por ejemplo, redes sociales. ¿Qué ocurre cuando existe una suplantación de identidad? ¿Qué ocurre cuando existe un robo de datos? ¿Qué ocurre cuando a través de estos medios se logran pues materializar diversos delitos, como por ejemplo trata de personas, etcétera? Entonces, a través de esta interdisciplinariedad, pues se van conformando o se va tratando de resolver esos conflictos a través de la regulación de las diversas normas que nosotros tenemos. Entonces, esos serían los dos ejemplos que yo podría poner en la mesa respecto de mi práctica en esta parte de la interdisciplinariedad. Muchas gracias y gracias también por traer justamente todas estas implicaciones de la realidad tan compleja a nuestra mesa y a nuestra conversación. Y justamente, bueno, pues es ir viendo cómo también la interdisciplina, pues no solamente se queda como como si fuera un ámbito propio de un ejercicio reflexivo cognitivo, sino que tiene aplicaciones o implicaciones en la vida diaria, en situaciones reales. Maestro Daniel, por su parte, ¿cómo ha aplicado esta interdisciplina dentro de su trayectoria y formación? Claro que sí, muchas gracias. Pues la interdisciplina, por ejemplo, yo he sido becario, servidor social y tesista del Instituto de Geografía de la UNAM desde el 2011, si no me equivoco. Incluso desde que me estaba formando como historiador. Trabajé, bueno, y trabajo con la doctora Luis Fernanda Escuela, adscrita a ese instituto, y es curioso porque ahora, como haciendo un ejercicio de retroinspección por motivo de este conversatorio, pues me di cuenta de que al final, al mismo tiempo que me estaba formando en historia, pues estar metido en el Instituto de Geografía de repente te va, por supuesto, familiarizando
con otro tipo de formación y de problemas que les interesan a las y los geógrafos, ¿no? Entonces, por un lado, me parece que la geografía, pues, está muy presente, muchas veces incluso ya metido en el propio trabajo histórico, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que al estudiar un proceso histórico, trato de que la dimensión geográfica o la dimensión espacial no solamente sea ubicar o localizar lo que ocurre sobre un fenómeno histórico en un lugar determinado, sino tratar de entender o explicar cómo es que el hecho de que las cosas del pasado ocurrieran en ese lugar, en ese espacio concreto, transforma, modifica o al final es un factor que permite que las cosas hayan ocurrido como ocurrieron. Por supuesto, si nos metemos a teoría de la historia, esto es un problemón, ¿no? Porque podemos hablar como del determinismo, ¿no? Pero creo que al final algo que me ha quedado claro a través de mi formación como historiador, pero participando en geografía, es que el espacio importa. Eso creo que pocas veces lo reflexionamos o lo llevamos a sus últimas consecuencias, pero eso es como lo interesante. Eso por un lado. Y por el otro, como ya usted lo comentó al principio, me he dedicado a la historia de la ciencia, ¿no? Entonces, es bien curioso porque en mis primeros trabajos, sobre todo, me dediqué mucho a lo que era la historia de la medicina en el siglo XIX y pues no sé si es una necesidad o una, incluso una especie de requisito para quien se quiere dedicar, por supuesto, a cualquier historia, ¿no? Pero, por ejemplo, particularmente tuve que de repente aprender muchos conceptos que tenían que ver con la medicina, con la salud, por ejemplo, en aquellos trabajos, recuerdo que cuando hice mi tesis de maestría, tuve que leer cosas de fisiología, ¿no? Entonces, para entender qué era la fisiología, qué es la fisiología, y aquí ser muy cuidadosos, porque por supuesto, entender que también los conceptos científicos se van transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, pues lo que nos permite la historia al mismo tiempo es observar como la transición de los conceptos científicos que solemos pensar que son mucho más estables. Y creo que la verdad es que no, son muy variables, ¿no? O más de lo que solemos creer. Eso por otro lado. Y respecto a la práctica o la interdisciplina en la docencia, aquí creo que en mi historia lo curioso es que la disciplina que ha sido la que llega como a ofrecer como otra perspectiva, en este caso es la historia. Lo comento como también usted ya lo mencionó, soy profesor del Colegio de Geografía. Entonces, más bien, suelo trabajar o al final estar en contacto con estudiantes que más bien ellos piensan en términos geográficos, ¿no? Y esto es bien curioso porque, por supuesto, pues haber tenido como esta formación geográfica de mi parte, no es lo mismo provenir como al final como de ese núcleo que al final creo que sí nos dota de mucha identidad a cada uno y cada uno de nosotros. Y entonces más bien lo que he tratado de hacer en esta experiencia docente es que la historia importe también, ¿no? Es decir, en términos geográficos, que la historia importe, que se vea que no solamente es, porque eso es la verdad, ¿no? Sigue siendo como pensar la historia como la repetición de fechas, de datos, de cuándo ocurrió, y no, más bien lo que trato de hacer es que, al menos en la clase que doy, que la historia sea un ejercicio crítico para pensar en términos geográficos, ¿no? Entonces, esas creo que son las formas en las cuales la interdisciplina ha estado presente en mi vida, ¿no? Es decir, por un lado la geografía en formación de historiador, por otro lado, como historiador de las ciencias, al final uno tiene que leer un poquito sobre, ahorita que me estoy dedicando a la físico-matemáticas y a la biología, pues por supuesto, no, ni soy biólogo, ni soy físico-matemático y no sé muchas cosas sobre matemáticas avanzadas. Sin embargo, pues más o menos uno a veces tiene que recuperar o recordar algunos conceptos que hace muchos años que no se trabaja, ¿no? Y finalmente, en la práctica docente, más bien la historia viene a ser ese aporte interdisciplinar hacia un núcleo duro que es el de la geografía. Muchas gracias, maestro. Muy, muy interesante porque justo esta cuestión de la interdisciplina, al estar en el trabajo en el aula y
pues implica hablar de conceptos, de métodos, de lógicas de diferentes ciencias y saber también llevarlas a un punto de encuentro, pues tiene también una gran valía, riqueza y nivel propositivo. Bueno, hemos hablado o han estado compartiendo estas experiencias desde la parte también muy positiva del trabajo interdisciplinar, de la necesidad de llegar a estos puntos de conexión, de empezar bueno, desde mi formación de historiadora, bueno, pues ahora me fui quizá a lo geográfico o a lo pedagógico, o desde esta visión del derecho, entrar también en otras cuestiones o dinámicas como el estudio de comunidades indígenas, los derechos humanos, pero llega también un momento en el que podríamos también pensar que, bueno, la interdisciplina tiene límites. ¿Podrían señalar algo al respecto? O sea, ¿cuáles serían los límites del trabajo interdisciplinar o de la propia interdisciplina? Si quiere empezar ahora la maestra Tania, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, pues en cuanto a estos límites de la interdisciplina, pues a veces nos podemos encontrar con disciplinas que no van a ser o aparentemente no van a ser compatibles unas con otras. No va a ser tan fácil ese reconocimiento y a veces podríamos decir que ese licuado de conocimientos que nosotros estamos haciendo pues no va a poder tener todas las frutas que nosotros deseamos, ¿no? Y esto también pues parte de que en diversas ocasiones pues los temas son muy técnicos, requieren un conocimiento muy particular y pues ese conocimiento unidisciplinar nos podría llevar a pensar que mucho ayuda el que no estorba, ¿no? Con otras cuestiones o con otros tópicos que nosotros pudiésemos meter, se pudiese distraer la atención del tema principal que quisiéramos estar abordando, ¿no? Y de ahí la importancia de los métodos y las técnicas que nosotros empleemos, ¿no? Cómo poder llevar a buen puerto pues aquello que se está investigando. Y también pues otro de los límites que yo veo es que la interdisciplina pues tampoco va a ser una varita mágica que a través de la cual se resuelva todo, ¿no? La interdisciplina pues tampoco lo va a poder todo, si bien es cierto que va a ayudar a resolver diversos conflictos con diversas panorámicas, pues también debemos de tomar en cuenta esta última cuestión que les señalo, ¿no? Que no de forma automática se van a resolver aquellos planteamientos que nosotros estemos cuestionando, ¿no? Muchas gracias. Y justo lo que mencionábamos al principio, ni una sola ciencia puede tener así como que la batuta y orquestar todo el trabajo, ni tampoco el confluir todas o muchas o algunas disciplinas tampoco pueden pues pensar que ya es la solución por la complejidad de muchos problemas de estudio o de realidades sociales. Maestra Claudia, quisiera agregar algo. Sí, y retomando justamente que esta idea de la maestra Tania en torno a que la interdisciplina no puede resolver todas estas problemáticas, pues hay problemas añejísimos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es la naturaleza? ¿No? Son cuestionamientos que creo que difícilmente vamos a poderles dar una respuesta integral y que sea única, ¿no? También creo que una de las limitaciones de la interdisciplina es que hay campos del saber que están negados a ella, ¿no? Y para esto retomo a Roberto Fogliari, quien ha manifestado en distintas de sus investigaciones cómo hay perspectivas que niegan la totalidad del conocimiento, ¿no? De la realidad humana también. Y que en cambio se han centrado únicamente en los estudios micro. Y como ejemplo están los estudios culturales, ¿no? Ellos, su objetivo de este tipo de estudios es nada más abordar ciertos aspectos específicos de las relaciones de poder, entre todo lo relacionado con lo cultural. Entonces ahí ya estamos hablando de un límite desde un inicio, ¿no? O sea, donde realmente este tipo de conocimientos de intersecciones disciplinarias que están negados. Muchas gracias, maestra Claudia, esa precisión de que, bueno, sí hay también autores en que se han dedicado a buscar o encontrar un poco estos límites o estas posibles fronteras que impiden avanzar. Maestro Daniel, sobre los límites de la interdisciplina, ¿qué podría comentarnos? Claro que sí. Yo pensaba lo mismo que ya comentó nuestra compañera Tania,
que es la interdisciplina tampoco es una panacea, ¿no? Ni podemos ser todólogas ni todólogos, y no podemos saber todo. Y por supuesto, la interdisciplina no solamente implica que uno mismo o una sola persona tenga distintas perspectivas. Al final, la interdisciplina también requiere del trabajo colectivo, ¿no? Y entonces, no necesariamente yo, por ser historiador y transitar a la geografía, eso es la única forma de lograr la interdisciplinariedad, ¿no? Creo que los grupos de trabajo son esenciales y es importante, ¿no? Al final, lo que cada quien puede aportar a una investigación es relevante. Y esto lo digo porque, de alguna manera, por supuesto, ni podemos saber todo, pero también considero que no debemos de perder de vista que al final todas las voces que confluyan a la resolución o a la explicación de un objeto, un fenómeno, un problema, al final tienen que ser escuchadas, ¿no? Un poco la metáfora que nos comentaba Tania al principio, ¿no? ¿Qué pasa en un temblor? Bueno, ¿qué pasa? Lo mismo, de verdad, al interesarnos por un objeto, particularmente aquí estamos hablando de la historia, ¿no? Pero si queremos observar un fenómeno que haya ocurrido en el pasado, un hecho, un acontecimiento, pues podemos observarlo desde distintas perspectivas, de distintas disciplinas, desde distintas, al final, académicos, académicas o personas que estén interesadas en ella, ¿no? Creo que, bien, eso también ese sería un límite, ¿no? Que, como ya se mencionó, que la interdisciplina no es una panacea, que por otro lado la especialización a veces se requiere, por supuesto, de que personas especializadas en tratar a ciertos objetos o problemas de forma muy concreta y que tendríamos que ser capaces de seguir escuchando todas las voces que puedan ayudar a la solución. Muchas gracias, maestro. Y justo en esta línea de escuchar todas las voces que pueden aportar algo a la solución y que todas las aportaciones son dignas de ser escuchadas y de reconocer su valía, creo que también sería interesante pues retomar esta parte de que, bueno, de actuar en equipo y como equipo. Y justo en esta línea, pues autores como Alfonso Borrero, pues también abonan mucho de este trabajo, esta idea de tomar conciencia de que implica un trabajo en equipo, para el equipo y como equipo. Y bueno, pasamos a una siguiente pregunta o cuestión. Y bueno, pues yo comento aquí con los amables participantes, ¿cuál es la relevancia de la interdisciplina para el estudio de las humanidades? ¿Cuál es la importancia de este elemento? Y bueno, pues quisiera darle la palabra en primer lugar a la maestra Claudia. Muchas gracias. Pues creo que justamente hay fenómenos que no tienen un solo factor de causa, son multifactoriales y que hay que analizarlos desde distintos puntos de vista. Ejemplos de ellos es la contaminación, la pobreza, ¿no? Entonces, difícilmente un especialista en una disciplina va a poder dar explicación o va a dar alternativas suficientemente complejas como para tratar este tipo de temas. Asimismo, pues este tipo de problemáticas exige el diálogo de saberes y todo ello con el fin de un pensamiento crítico y de verdaderos diagnósticos. Mirar también desde distintas ópticas estos fenómenos, pues apuesta por la pluralidad de perspectivas y también es importante en la base de la formación de los estudiantes. Gracias. Muchas gracias. La maestra Tania o el maestro Daniel, ¿quisieran abonar algo? No sé si. Maestro Daniel. Te robo la palabra, Daniel. Sí, adelante, Tania. Sí. Maestra Tania, adelante, por favor. Claro, gracias. Bueno, pues aquí también me gustaría traer a colación una analogía con nuestro propio cuerpo, ¿no? Con nuestro propio ser. Así como nosotros necesitamos de una dieta balanceada, de una dieta en la que tengamos diversos nutrimentos que lleguen a nuestro sistema, a nuestros órganos, pues de esta misma forma, pues nuestros diversos campos de conocimiento, pues van a requerir de esa nutrición o de esa dieta epistémica diversa que nos ayude a ese enriquecimiento de las diversas ópticas a través de las cuales resolvamos los conflictos, ¿no? Entonces, creo que esta
complementariedad a la que se puede llegar gracias a la convergencia de las diversas ramas del conocimiento, pues es fundamental, ¿no? Sobre todo en nuestros días. Muchas gracias, muy interesante analogía y creo que este ejemplo es muy ilustrativo y permitiría también pues a relacionarlo con las diferentes áreas en las cuales estamos inmersos. Maestro Daniel, ¿quisiera usted agregar alguna otra anotación al respecto? Sí, claro. Pues creo que uno de los mayores retos de la interdisciplina en el área de las humanidades es que las humanidades sean tomadas en cuenta en los trabajos interdisciplinarios. ¿Qué quiero decir? Hay, por supuesto, nosotros que participamos de las humanidades somos conscientes de eso, que existen estos grupos de trabajos, ¿no? Pero tener en cuenta que aquello que solemos considerar como las ciencias duras, que se acepte, por ejemplo, que es necesaria una perspectiva filosófica, ética, histórica, pedagógica sobre lo que está ocurriendo en otros espacios, ese es un gran reto. Creo que no sé qué tengamos que hacer, la verdad, en términos propositivos para lograrlo, pero creo que ese es uno de los mayores problemas a veces a los que nos enfrentamos, ¿no? Demostrar o al menos justificar que las humanidades importan, no solamente en los trabajos interdisciplinarios de humanidades, sino en cualquier otro grupo de trabajo que no pertenezca precisamente a esto. Porque justamente así es como se nutriría, ¿no? Es decir, al final que todas y todos podamos beber de otras perspectivas. Pues sumamente valioso lo último que nos comenta, maestro Daniel, porque sí, las humanidades tienen mucho que aportar en cualquier, digamos, análisis de cualquier objeto de estudio o realidad social, y el ser tomadas en cuenta, pues tiene pues que ser algo, ahora sí como que parte de una de estas como banderas que nos competen a todos los que estamos participando. También me pareció muy interesante esta parte que donde dice, bueno, pues tenemos que hacer algo. Creo que de alguna manera será un granito de arena este conversatorio. Y ahora pues la riqueza de las redes sociales que también en momentos anteriores mencionaba la maestra Tania, nos permiten llegar a un público mayor y superar lo sincrónico. Entonces, sí, bueno, pues quizá se puede replicar o diferentes auditorios pudieran pues hacer uso de esta grabación, de esta presentación, quizá pues también traer a su propia mesa de reflexión estos planteamientos. Bueno, pues ya hablamos entonces de cuál es la relevancia de la interdisciplina en las humanidades y ya empezó a abonar usted en cuanto a los retos de la propia interdisciplina en estos territorios. No sé si en cuanto a los retos que tiene la interdisciplina, quisieran agregar algo, ya sea la maestra Claudia o la maestra Tania, si gustan, pues no sé, alzar la mano, si gustan agregar alguna nota extra. Pues a mí me gustaría un poquito en relación con lo que comenta Daniel. Justamente es en estas intersecciones, en estos trabajos en grupo, pues considerar que ninguna área y ninguna disciplina es dominante, ¿no? Y que es válida sobre las otras. También esto implica pues salvar las brechas que existen entre la comunicación, ¿no? Entre los distintos lenguajes especializados y construir un lenguaje en común, lo cual implica también tiempo y paciencia. Un reto también para los ritmos de trabajo actuales, ¿no? En donde pues cada vez se exige más rapidez y una producción académica pues constante. Esto impediría en cierto sentido una síntesis grupal en tiempos de una burocracia pues altamente exigente, ¿no? Creo que esos son retos importantes y que hay que tomar en cuenta para llevar a cabo prácticas democráticas. Muchas gracias, maestra Claudia. Creo que es muy útil recordar esta parte que también las propias instituciones académicas pues también tienen sus propios ritmos o marcos institucionales, que sí hay que, esta parte administrativa, burocrática, o estas demandas, ¿verdad? De un trabajo incesante y continuo. Bueno, pues creo que hemos estado trabajando con ideas y aportaciones muy, muy valiosas, y en esta línea, bueno, pues vamos a
a pasar a retomar un poquito más esta parte de la docencia, esta experiencia en las aulas. Y bueno, pues, ¿cómo han visto que contribuye la interdisciplina en la formación o en el crecimiento de sus estudiantes, de sus grupos de alumnos? Estas experiencias con ellos, si quisieran comentar algo al respecto. Y bueno, pues no sé quién quisiera iniciar en esta ronda de participaciones. Maestro Daniel. Sí, claro. Híjole, aquí, pues no sé, creo que siempre voy a abogar al final, por los beneficios de la interdisciplina en cualquier formación, ¿no? Es decir, tiene que ver no solamente con una docencia técnica o instruccional, sino al final, una educación integral. ¿Qué quiero decir? La interdisciplina no solamente debe ser un llamado a mirar más allá de las metodologías, teorías u objetos de una disciplina, sino debe ser un llamado a mirar más allá como de los límites tradicionales, incluso respecto a nuestra forma de observar el mundo, ¿no? Pero, por supuesto, creo que sí tiene que haber esta distinción, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Al principio, Claudia nos comentaba, ¿no? Que como al final la interdisciplina surge como una respuesta a este ímpetu, además del siglo XX, de especializarse, de definir o delimitar los campos del conocimiento, ¿no? Y esto lo estoy retomando porque al final creo que por lo menos la formación universitaria, que es la que ya trata de ser, por supuesto, mucho más especializada y dedicada a una sola disciplina, tiene un objetivo muy claro, que es formar personas que al final tienen una carrera particular para resolver problemas de la sociedad contemporánea. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Si se estudia filosofía, historia, sociología, biología, física o matemáticas, al final no es solo para atender problemas que ocurren en el campo del intelecto o cualquier otra cosa, ¿no? Al final son demandas de nuestra sociedad contemporánea, que también ya lo había comentado Tania. Y en ese sentido, todos deberíamos de tener una formación lo suficientemente fuerte o sólida para resolver esos mínimos problemas que cada uno de nosotros o cada una de nosotras puede ayudar, ¿no? Sin embargo, más bien creo que aquí el papel de la interdisciplina no solamente, les decía, es como ahora tratar de meterles todo tipo de conocimientos a personas que se están especializando en un campo específico, ¿no? Sino más bien es una especie, les decía, una especie de pedagogía o educación integral, de un llamar la atención de que puede haber propuestas de solución más allá de nuestros límites, ¿no? Quizás no precisamente esa es una limitante, reconocer que cada disciplina tiene, pues, al final fronteras a veces muy claras, ¿no? Eso también es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y entonces, saber que entonces si yo trasciendo esas fronteras, quizás puedo encontrar una solución que no estaba observando. Muy bien, maestro. Gracias por hacer énfasis en este llamado de atención o este llamar a ver más allá de los propios límites, ámbitos o métodos o técnicas de cada una de las disciplinas. Es un llamado, creo que también podríamos pensarlo si estamos hablando desde la formación del estudiantado, en un llamado a estar siempre abiertos a la generación de nuevos conocimientos o a la ampliación de muchos de ellos. Y bueno, me parece también interesante cómo habla, bueno, pues que este llamar sea en aras de formar nuevos profesionales. Gracias, maestro Daniel. Maestra Tania, en esta misma línea de cómo contribuye la interdisciplina en la formación de los estudiantes, ¿quisiera compartirnos algo? Claro que sí. Bueno, de hecho, me gustaría retomar también un poquito la pregunta anterior en la que se planteaba que cuáles son los retos de la interdisciplina en el área de las humanidades. Y quiero retomar esta parte porque es importante en un primer momento, pues justamente que se proscriba esa soberbia que a veces existe entre los diversos gremios en las áreas que existen en las diversas disciplinas y entender que todas las disciplinas requieren del auxilio de otras y que son interdependientes. Entonces, a partir de esta cuestión, pues también en las aulas, pues le enseñaremos a nuestros alumnos o a nuestros equipos de trabajo incluso,
que a deconstruir esa pureza positivista de la que ya se hablaba hace un momento, ¿no? A crear o a fomentar ese pensamiento crítico y creativo en los estudiantes, pero también en las personas que ahora se encuentran en diversas posiciones en investigación, en las aulas, en los institutos, en los centros de trabajo, ¿no? Entonces, por eso yo quería retomar ese primer parte, ¿no? Proscribir esa soberbia que a veces vemos muy marcada justamente en tratar de determinar cuál es la jerarquía o la importancia que existe entre las diversas áreas del conocimiento, ¿no? Todas son igual de importantes, todas son igual de necesarias. Y también en esta parte, ya trayéndolo más hacia el lado de la formación de los estudiantes, pues ese fomento de la pluralidad académica y de que los alumnos y las alumnas, por supuesto, tengan varias perspectivas epistémicas, teóricas e ideológicas, pues también no solamente ayudan a ampliar el panorama, ¿no? Sino también a prestarse o a requerir esa cuestión de hacer trabajos más completos, en las que se tengan diversas panorámicas. Entonces, pues eso sería lo que yo traería a la mesa. Muchas gracias, maestra, por la aportación. Y justamente creo que en este conversatorio hemos estado abonando mucho en esta parte de la interdependencia de las disciplinas. Y gracias por que, bueno, pues parece que vamos en un, así que viento en popa con esta idea. Incluso me viene aquí a título personal, recuerdo mucho cuando luego estoy dando clases en la Facultad de Filosofía y Letras, que bueno, decían algunos alumnos que bueno, que solamente una pared nos estaba separando de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues digo, bueno, pues sí, son nuestros vecinos, deberíamos también dialogar más con ellos. Y de hecho, durante mucho tiempo, bueno, pues también los egresados de la Facultad de Derecho tenían mucho que ver con las tareas de la historia. Y yo les decía ahora a los futuros historiadores, ahora los historiadores tenemos que también incursionar en cuestiones también del derecho. Muchas gracias, maestra Tania. Y bueno, pues esta pregunta quisiéramos cerrarla justamente con una visión que podría enriquecer mucho esta parte del trabajo con los estudiantes, el trabajo docente, con las aportaciones de la maestra Claudia, quien ya desde su maestría y ahora en sus estudios doctorales, pues ha tenido ya una formación muy sólida, rica y vasta en los campos pedagógicos y de la educación. ¿Qué nos podría decir al respecto, maestra, sobre pues cómo contribuir o cómo contribuye la interdisciplina en la formación del alumnado? Muchas gracias, maestra Elena. Pues creo que en esta pregunta vamos a hablar del aspecto más práctico de la interdisciplina, ¿no? Cómo llevarla a las escuelas, a las aulas, ¿no? A esta institución que es fundamental para la sociedad y que permite sociabilizar conocimientos y saberes, así como prácticas. En este sentido de las prácticas, creo que permite justamente una apertura mental, pero también una disposición de escucha para poder realizar un intercambio que se pretende que sea entre pares y no solamente considerar la interdisciplina en su aspecto más teórico. Entonces, en el aula, pues resulta un gran reto legitimar las experiencias interdisciplinarias. También es un gran reto para los docentes, porque ellos mismos deben de estar formados en estos conceptos, ¿no? Y es un reto que incluso se sigue cuestionando, por ejemplo, en algunas instituciones que tienen esta visión, como el CCH, si realmente se lleva a cabo o no, y si realmente se lleva a cabo de manera transversal. Sin embargo, las riquezas de esta postura interdisciplinar, pues sí nos lleva justamente a una disposición entre sujetos, ¿no? Una verdadera escucha, y también el reto o el ejercicio de articular distintas metodologías y categorías teóricas, así como sembrar la semilla de un conocimiento cada vez más amplio, ¿no? De esto que llamaban, Daniel, un conocimiento, un saber integral, ¿no? La obtención de una cultura cada vez más amplia. Y, por ejemplo, en personas que ya vienen de disciplinas, en caso de posgrados, que muchos de nosotros hemos brincado, ¿no? De una área a otra, pues también nos permite o nos contribuye como estudiantes esta visión, salir de las áreas de confinamiento de formación inicial, ¿no?
y justamente adquirir estas habilidades de una disposición no pues emotiva y también psicológica de querer adquirir ciertos conocimientos con otras perspectivas, ¿no? Y bueno, con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, maestra Claudia. Creo que pues vamos construyendo una visión de la interdisciplina muchísimo más amplia y dinámica, y que creo que puede irnos enriqueciendo. Esto de legitimar experiencias, estos ejercicios de articular categorías como retos docentes, creo que pues también podría dar tela de dónde cortar para nuevos conversatorios sobre el tema y la cuestión pues de esta capacidad de reflexionar en cómo hemos ido ejerciendo la docencia desde nuestras formaciones de inicio y con las otras disciplinas con las cuales hemos entrado en diálogo, justamente en aras de acrecentar los conocimientos. Pues vamos también ya como parte digamos, a una segunda o recta final de nuestro conversatorio. Y bueno, conforme se genera el conocimiento a partir de métodos, lógicas y categorías de diferentes disciplinas, pues llegará quizá el momento, o quizá, bueno, se los voy a preguntar, ¿creen que la interdisciplina dé pie a creación de nuevas disciplinas o áreas del saber? Que podría ser una consecuencia de la interdisciplina, que se generen nuevas disciplinas, nuevas áreas de investigación. ¿Qué nos diría usted, maestro Daniel? Pues que sí, digo, la respuesta como rápida es sí, ¿no? La interdisciplina va a llevar a la solución bueno, a la creación de nuevos campos del conocimiento. Creo que tiene que ver mucho con lo que ya hemos platicado, ¿no? Parte de reconocer los límites de una disciplina, pero también los puntos de encuentro con otras. Por ejemplo, yo pienso específicamente ahora en la etnohistoria, ¿no? La verdad no me he dedicado como al estudio de la creación de esta carrera, pero existe la carrera de etnohistoriadores y historiadoras. Y mi intuición, eso lo hablo con conocimientos, bueno, con una confesión de ignorancia, ¿no? Mi intuición me dice que, por supuesto, viene a ser un campo de conocimiento que surge de la combinación de métodos históricos con métodos etnográficos. Y ahí, por ejemplo, la pregunta, ¿qué tanto reconocemos que la etnografía es una disciplina o más bien es la auxiliar de la antropología o alguna otra, ¿no? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Al final, ¿qué hace la etnohistoria? Recuperar como esta historia que está viva, que está presente en algunas comunidades, pero que, una vez más, hablo a través de una intuición, ¿no? Surge en un contexto en el que la historia tiene campos muy cerrados, ¿no? Yo cuando me formé en la licenciatura tenía profesores que ellos me decían, muy pocos, la verdad, pero digamos, sí llegué a escuchar profesores que decían que no existía algo como la historia del tiempo presente, que más bien o eso era periodismo o eso era sociología. ¿Qué quiero decir? Que pues, por ejemplo, hoy en la historia se asume que este campo de conocimiento que se considera propiamente histórico es viable, pero que recurre una vez más a metodologías propias ahora de la etnografía, de la sociología, y entonces podemos hacer este ejercicio como de autorreflexión constantemente, ¿no? Es decir, ha ocurrido distintas disciplinas que tienen límites, encuentran puntos de conexión para dar respuestas a problemas, como en este caso es la etnohistoria, aunque hoy la historia acepte muchos de estos trabajos que hace la etnohistoria como parte de su propia disciplina. ¿Cómo se llama? Y por supuesto, al futuro yo creo que esto va a seguir ocurriendo. Tengo otras dos ideas que quisiera expresar. Por un lado es que, ahora existe este campo de los sistemas complejos, ¿no? Pues propuesto hacia la década de 1960, si no me equivoco, pero justo lo que trata es de trascender un poco los límites clásicos de las ciencias y para plantear que el mundo es complejo, y esto, por ejemplo, recuerdo mucho Rolando García, dice, asumir que el mundo es complejo es asumir que nunca vamos a ser capaces de darle una respuesta total
como en algún momento se planteó, ¿no? Sino más bien tratar de entender que cada disciplina puede aportar en algo a la resolución de un problema, pero tampoco pensando que esas disciplinas están cerradas ya de por sí. Y eso me lleva al otro punto que quería comentar, que al menos como también desde mi propia experiencia profesional y como he estudiado el surgimiento de las disciplinas científicas, tiene que ver con la conformación de grupos de trabajo. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que al final ni la historia, digamos, en términos históricos, es un agente, ni la biología, ni la física. ¿Qué es lo que quiero decir? Quienes están actuando son personas. Son personas que pueden ser grupos muy cerrados o grupos muy abiertos que digan, pues esto no es historia, esto no es física, esto no es filosofía, pero al final no olvidemos este componente humano de las disciplinas, ¿no? Entonces, por supuesto, en la medida que surjan grupos y grupos y grupos de estudio que quieran darle respuestas a distintos problemas, pues es como, por supuesto, se van a ir conformando poco a poco nuevas disciplinas. Muy bien, muchas gracias, maestro Daniel. Maestra Tania, tiene usted la palabra. ¿Quisiera complementar algo? Sí, claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues cuando yo me encontraba preparando el conversatorio que hoy nos reúne, pues vi un ejemplo que me gustó muchísimo, ¿no? Porque me hace pensar justamente que esto de la interdisciplinariedad, pues no es un fenómeno nuevo. Dentro de este océano que nos encontramos en Internet, pues me encontré con un video de una destacada investigadora de la UNAM, es la maestra Aide García. Por ahí ella señalaba como ejemplos, ¿no? En esta trascendencia o en esta creación de nuevas disciplinas. Ella comentaba, bueno, pues primero se tuvo, ¿cómo surgió la biología, no? La biología surgió a partir de dos ciencias, que eran la zoología y la filosofía. Entonces, esta cuestión, como lo señalaba, pues no es una cuestión nueva y justamente gracias a que se rompen las fronteras, gracias a que se rompen los moldes, en esta conexión o en este diálogo que tienen las diversas disciplinas, pues es cuando surge la necesidad de creación de diversas especializaciones o como lo estamos señalando ahora, de diversas disciplinas. Y también esto me lleva a hacer este comentario, ¿no? En la UNAM pues frecuentemente están los diversos cuerpos colegiados o las diversas entidades que la conforman, pues muy al pendiente de estas necesidades que se tienen, ¿no? Ya yo veía en la Gaceta, por ejemplo, la creación de diversas licenciaturas, pues justamente con diversos equipos de trabajo en este diálogo interdisciplinar, ¿no? Y puedo poner como ejemplo la creación de la licenciatura en ciencias agroforestales y por ahí se resaltaba pues que el objetivo que tenía la creación justamente de esta nueva licenciatura pues era formar profesionales críticos, éticos, reflexivos, pues que contaran con conocimientos y valores que eran necesarias en el campo de las ciencias agrícolas, forestales, agroforestales, y que ellos también pudieran, pues, formar o proponer proyectos que tuvieran que ver justamente con esas necesidades alimentarias, energéticas, sociales y ambientales que se tienen en el país, ¿no? Entonces, justamente vemos cómo va evolucionando toda esta cuestión y cómo se da paso de quizá ver licenciaturas aisladas y ahora convergen en esta que ahora les estoy comentando, ¿no? Entonces, justamente vemos cómo a través también de la formación de los estudiantes, pues se trata de dar respuesta a esas necesidades o a esos requerimientos con necesidades tan básicas como la alimentación y el aprovechamiento de la energía que ahora nos aqueja, ¿no? Muchas gracias, maestra. Y sí, la complejidad del mundo actual va generando pues nuevos retos a los cuales darle solución y a veces las disciplinas o las licenciaturas o los posgrados que existen a lo mejor no son suficientes y motiva pues ir implementando nuevas carreras o modificar planes de estudio. Maestra Claudia. Muchas gracias. Pues yo solamente quería pues sumar a este diálogo en relación a que pues la interrelación entre disciplinas se da a muy diversos niveles, ¿no? Y un ejemplo de ello, pues es que al crear una nueva disciplina,
Pues esto se da a través de una relación muy equitativa y sumamente compleja entre las disciplinas. La intersección que se origina, pues se da en términos de ecualización de los campos de las diversas disciplinas, a tal punto que estas se constituyen y se reúnen en torno a un sujeto como una unidad práctica. También otro ejemplo que podría comentar es las ciencias del mar, ¿no? O sea, que podemos mirarlas desde distintos enfoques y desde distintas disciplinas, como la biología, la geología, entre otras. Y eso sería todo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Voy a retomar algunas de las comentarios que hay tanto en el Facebook como aquí en el mismo chat. Bueno, en el Facebook, Mario Mireles anota: la multidisciplina es la base para la comprensión del contexto completo de cualquier problema. Pues agradecemos su comentario y que esté siguiendo la transmisión. Aquí en el chat del Zoom, la maestra Anabel Romo González expresa sus felicitaciones a los participantes. Excelentes aportaciones, comentarios y reflexiones de los mismos, y tiene algunas preguntas. Las voy a formular y no sé si alguien tenga especial interés en resolverla, pues si alza su mano o nos lo indica para poder seguir generando el diálogo. ¿Cómo podrían definir la complejidad? En una segunda pregunta, ¿qué es la complejidad? Y se puede pensar más como un adjetivo o un sustantivo, es decir, ¿es complejo por sí mismo? Entonces, creo que primero tendríamos que definir qué es la complejidad o cómo podemos definir el término. No sé si alguno de nuestros distinguidos asistentes y participantes quisiera... muy bien, maestro Daniel, ya lo veo levantando su mano. ¿Qué es la complejidad, maestro Daniel? Digo, pues además fui yo quien trajo este concepto a la discusión, ¿no? Pero bueno, retomando a Rolando García, lo voy a decir muy mal, pero lo que planteaba él es que al final el mundo es complejo, es decir, que no se puede explicar de una forma sencilla. Y es algo muy curioso porque él incluso de alguna manera renuncia a tratar de definir la complejidad, porque esto, y más bien lo que él dice, pues no es un sustantivo, no recuerdo si él menciona que es un adjetivo, pero digamos, también es como este llamado de atención a entender que el mundo no puede explicarse en términos sencillos, es decir, en términos metodológicos, sin como entrar en mucho detalle, una de las bases de la ciencia es simplificar los problemas de la realidad para poder estudiarlos, es decir, analizarlos y llevar un método científico que lleva a segmentar esa realidad en múltiples realidades para poder darle respuesta, ¿no? Y de alguna manera este llamado de las ciencias de la complejidad es como hacer una crítica a la metodología, no al método, a la metodología. ¿Qué quiero decir? Pues no comenzar asumiendo que tenemos que dividir el mundo en pedacitos para poder estudiarlo, sino asumir que el mundo es complejo, aunque no sé si voy a poder definirlo adecuadamente, y más bien partir desde ahí para asumir que cualquier explicación que yo pueda dar sobre la realidad siempre va a ser parcial. Sin embargo, esta asunción me lleva a un compromiso respecto a tratar de entender esa realidad de la forma más interrelacionada posible, ya sea entre disciplinas, entre metodologías, entre teorías, ya. Entonces, pues más que un sustantivo, creo que es un adjetivo, no, la verdad puedo estarlo diciendo mal, pero lo que quisiera como que sí dejar claro es una vez más, es un llamado de atención y es una crítica a la metodología de la ciencia que secciona la realidad para poder estudiarla, ¿no? Entonces, más bien, parte desde ahí. Perdón, no, por supuesto, Rolando García dice, no es tampoco estoy diciendo que renunciamos al final a las explicaciones de la ciencia, ¿no? Lo que tenemos que asumir es que al final la ciencia también es una explicación parcial de la realidad, pero que por supuesto que nos ayuda a entenderla, ¿no? Tampoco es una renuncia a, no, es más bien una especie de crítica y un llamado de atención. Bueno, eso es lo que yo podría comentar. No sé si también Claudia o Tania quieran decir algo al respecto.
Pues a mí me gustaría hacer una recomendación que incluso va para mí. También en esta etapa de preparación del conversatorio, pues justamente me topé con la idea de la complejidad, del paradigma de la complejidad, y la recomendación va en el sentido de recurrir a la teoría de Edgar Morin, porque justamente él trae a colación este paradigma de la complejidad, ¿no? Y lo que alcancé a leer era tres principios genéricos que justamente ayudan a pensarla. Y es la parte del diálogo, la parte de la recursividad y la organización y la parte del hologramático. Pero la verdad ya no alcancé a abordar esos temas. Por eso les señalaba al inicio, ¿no? La recomendación tanto para las personas que quieran profundizar un poco más en el tema, que incluso a mí me interesó muchísimo recurrir a Edgar Morin. Muchas Perdón, gracias, maestra Tania. Maestro Daniel, adelante. sí, perdón, a quien cité hace rato fue Edgar Morin, tienes toda la razón, Tania, perdóname. Rolando García también se dedica a estudiar ciencias de la complejidad o sistemas complejos, pero más bien a quien estuve retomando es Edgar Morin. Perdón, o sea, para que quede claro también en el conversatorio y quien nos esté siguiendo. Pero sí, muchas gracias. Gracias. No sé, maestra Claudia, ¿tiene algo más que compartir al respecto? Sí, claro, igual también retomando a Edgar Morin, considerar la complejidad también como una capacidad y como una estrategia en donde el investigador o el sujeto se posiciona como alguien que va a ver no solamente un aspecto de, por ejemplo, de un fenómeno, en un ejemplo de lo educativo, ¿no? Sino que va a considerar diferentes factores. Esto ya es un acto de humildad, ¿no? Para acercarse a un objeto de estudio. Y creo que es importante en ese sentido porque esto lo obliga a un diálogo de saberes. Muy bien, muchas gracias. Continúo con los comentarios que tenemos en nuestro chat. El licenciado Bernardo Martínez expresa sus felicitaciones a los organizadores. Rocío Peralta felicita a los participantes y manifiesta que han sido muy interesantes y enriquecedores todos los comentarios. Hay otra pregunta también por parte de la maestra Anabel Romo y dice, ¿qué diferencia habría entre la multidisciplina, transdisciplina e interdisciplina? Creo que aquí es importante quizás hacer este señalamiento para poder diferenciar un poquito el matiz entre estas tres palabras. ¿Alguien gusta responder? Pues a mí me gustaría referirme un poquito a la multidisciplina y un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un estado de Michoacán y que hacemos un trabajo sobre este estado, un economista puede abordarlo desde un punto de vista económico, un historiador desde el punto de vista histórico, y así cada disciplina, pero no precisamente eso lleva a una interrelación o a un diálogo, que digamos lo que te está definiendo el término multidisciplina es que se va a abordar desde distintas disciplinas, pero no precisamente interrelacionándolas. Muy bien, es decir que serían como que pueden ser recorridos paralelos, pero quizá no haya ese punto de conexión o convergencia, que es algo que se ha estado conversando en esta sesión de la interdisciplina. ¿Alguien más quisiera retomar quizá el concepto de transdisciplina? Creo que esta palabra, según algunos de los autores, como Mario Tamayo, habla de que justamente de la interdisciplina como que se pueden ir dando diferentes ramificaciones y justo él hablaba mucho de estos recorridos paralelos, una parte la multidisciplina y la transdisciplina de una manera quizá muy acotada, pues sería esta visión de que, bueno, pues trascienden de manera como que más horizontal en vertical todos los saberes, tratando como de generar algo nuevo. Muy bien. También en el chat tenemos, también la maestra Romo pregunta, ¿es necesario que hoy día se rescate una visión holística de los fenómenos y problemas del conocimiento científico? Sí, bueno,
Gracias. Bueno, retomando un poquito esta cuestión anterior en el punto específico de la transdisciplina. A lo largo del conversatorio nosotros estábamos señalando qué ocurre o cuál es la consecuencia de la creación de una disciplina nueva justo con la interdisciplina. Lo que ocurre justamente propiamente cuando se da este fenómeno es lo que podríamos conceptualizar como transdisciplina, justamente cuando a través de dos disciplinas va a surgir una nueva. Entonces, digamos que esa sería la conclusión a la que llega la interdisciplinariedad. En este diálogo entre disciplinas, cuando se conforma una nueva, sería la transdisciplina. Ese sería el concepto que podría dar al respecto en ese sentido. En cuanto a la visión holística, pues más que un rescate, yo lo llamaría como un nuevo modelo o un nuevo paradigma que se está tratando de posicionar justamente a través de la interdisciplinariedad, ¿no? Ya lo comentábamos nosotros, a través de los diversos investigaciones o de los diversos diálogos que se dan entre las disciplinas, ¿no? Esta visión holística, esta visión más completa, esta ampliación de la óptica que se tiene para resolver los conflictos. Entonces, por supuesto que es necesario, ¿no? Replantearse estos trabajos, la necesidad de los trabajos en equipo, la necesidad de convivir con economistas, políticos, abogados, geógrafos, agrónomos, etcétera, ¿no? Entonces, esa visión holística, por supuesto que es necesaria. Muchas gracias, maestra Tania. Aquí en la página de Facebook, uno de los miembros también de nuestra asociación, el maestro Carlos Peláez Hernández, comparte unos comentarios y preguntas. Dice, todavía tenemos planes de estudio y educación positivista que trabaja por y entre comillas disciplinas en educación básica y superior. Y la pregunta es, ¿cómo romper con el colonialismo epistemológico hacia la interdisciplina y la interculturalidad? Si alguien quisiera comentar algo al respecto. Yo creo que yo quiero comentar esa. Adelante, maestro. Como comentaba hace rato, creo que, por supuesto que es necesario, el que seamos capaces de criticar cómo funciona o se define una disciplina, no significa precisamente que debamos como dejar de necesitarla, ¿no? Por supuesto, sobre todo esta pregunta que creo que es bastante compleja, ¿cómo ascender, si no me equivoco, cómo romper con el colonialismo epistemológico? Creo que más que una respuesta, una vez más, es una invitación. Y a lo mejor yo me baso en puras invitaciones, pero lo que quiero decir es, habrá muchos sesgos que sean parte de nuestra formación, de los cuales seamos conscientes, pero muy probablemente va a haber muchos más de los cuales somos inconscientes. Y entonces, por ejemplo, algo que yo les suelo comentar a mis estudiantes es al final tener una visión crítica respecto a la vida, respecto a su profesión, respecto a su propia formación. Es decir, por ejemplo, hoy podremos cuestionar, por supuesto, la raigambre positivista de nuestras disciplinas, pero quizás no seamos conscientes de otro tipo de sesgos que son parte de nuestra contemporaneidad, ¿no? Y que, sin embargo, en el futuro sea muy claro que estábamos haciendo muy mal cosas que de las cuales no somos conscientes. Entonces, romper el colonialismo epistemológico hacia la interdisciplina y la interculturalidad, por supuesto, un primer llamado de atención es ser consciente de que existen, ¿no? Es decir, ser consciente de que hay un colonialismo epistemológico, un colonialismo hacia las otras culturas o a la pluricultura. Bueno, eso, creo que ese ya es un gran avance, ser consciente de que existen para saber cómo poder superarlo, ¿no? Creo que eso es súper importante. Aquí, por ejemplo, también quiero retomar otro concepto que es el del posicionamiento estratégico. De ese habla tanto Donna Haraway y Edward Said, tiene un concepto muy similar respecto a los estudios de la orientalidad, pero dice, bueno, más o menos, la idea es que en la medida en la cual
nosotros vamos a seguir solamente reproduciendo, bueno, no reproduciendo, dando visiones parciales sobre la realidad, lo más honesto es hacer una especie de manifiesto respecto desde qué situación estoy yo hablando, ¿no? Es decir, aquellas taras, aquellos sesgos sobre los cuales yo no sea consciente, digamos, deben ser claros en el momento en el que yo enuncie desde qué posición estoy hablando concretamente, ¿no? Donna Haraway lo habla, ella lo dice, por ejemplo, desde una visión, por supuesto, feminista de la ciencia, y Edward Said lo dice sobre con qué ojos estamos mirando a Oriente, ¿no? Porque discute sobre todo el concepto de orientalismo. Entonces, al final, el llamado de atención es ser consciente que yo cuando estoy hablando de Oriente, estoy hablando desde el Occidente. Y eso ya es una tara y eso ya es un sesgo. Entonces, no sé si propiamente sea necesario como trascender estos límites positivistas de las disciplinas porque están sumamente metidos hoy en nuestra formación y por una consecuencia, una vez más, que creo que no es gratuita. Y es que cada disciplina debe legitimar su propia existencia. Porque una vez más, quiero que lo pensemos en que las disciplinas no son cuerpos de conocimientos, son personas haciendo esos cuerpos de conocimientos, ¿no? Y aquí creo que la interdisciplina nos ayuda a entender esto de otra forma, que pensar en la división de los campos del conocimiento no es un ejercicio meramente filosófico respecto a cómo nosotros mentalmente dividimos el conocimiento. Es un ejercicio sociológico, es un ejercicio burocrático, es un ejercicio administrativo que tiene que ver, por ejemplo, con qué disciplinas son capaces de legitimar su existencia en instituciones de investigación o en instituciones de educación profesional. Eso creo que no debemos perderlo de vista, ¿no? Entonces, por supuesto, cada disciplina debe demostrarse no solo a sí misma, sino a la sociedad, que es, o que su papel tiene uno que no puede cumplir cualquier otra disciplina para resolver problemas de la sociedad. Muchas gracias, maestro. Ha sido muy entusiasta su última participación y agradecemos mucho estos comentarios. Estamos ya en la parte final de nuestro conversatorio. Ya para ir concluyendo o cerrando, no sé si nuestras amables participantes, la maestra Tania o la maestra Claudia, quisieran agregar algunas notas ya finales. Sí, muchas gracias. Bueno, también a mí me gustaría señalar algunos ejemplos de esta interdisciplina que podemos ver con algunos ejercicios didácticos que tienen que ver con cómo vemos, por ejemplo, el arte. A veces en esta nueva visión de analizar diversos fenómenos, pues recurrimos, por ejemplo, a series de televisión o recurrimos a alguna manifestación artística. Entonces, en este sentido, y también abonando un poco a la pregunta anterior, pues en este rompimiento del ostracismo y en este diálogo que pueden existir entre disciplinas e incluso en este rompimiento de paradigmas occidentales, pues podemos traer a colación justamente también cómo en fenómenos sociales o en fenómenos que reflejan la conducta, nosotros incluso podemos ver, por ejemplo, en plataformas como Netflix, ¿no? Cómo ahora ya no solamente se aceptan los roles y estereotipos hollywoodenses, ¿no? Incluso ahora ya podemos ver series justamente que tienen que ver con el mundo asiático, con su cosmovisión del mundo. E incluso también en este diálogo con las artes podemos ver que muchas series también se basan en este diálogo interdisciplinar, en este diálogo entre diversas disciplinas para la creación de los de cómo se va a desarrollar una serie. Por ejemplo, ahora se me viene a la mente Mindhunter. En Mindhunter, pues ya no solamente participan personas que se dedican al ámbito artístico, ¿no? Sino incluso se toman en cuenta las visiones de psicólogos y psiquiatras, porque es justamente el tema que se retoma en esa serie propiamente dicha. Entonces, pues en todos estos fenómenos que incluso a veces pudieran pasar desapercibidos en una tarde de domingo que quizá nosotros nos estamos relajando, pues incluso ahí lo podemos ver plasmado. Entonces, es una realidad que está tan cerca de nosotros que a veces no la vemos, pero está ahí, ¿no? Muchas gracias, maestra, por también irnos ayudando a aterrizar estas ideas a través de tantos ejemplos y analogías que fue compartiendo a lo largo de este conversatorio. Ha sido muy enriquecedor. Maestra Claudia, pues ya vamos también en esta parte final.
quisiera quizá añadir algunas notas como conclusivas, alguna idea más. Pues me gustaría resaltar que la interdisciplina nos lleva a cuestionar los saberes legitimados, ¿no? Y también cuáles son los mecanismos a partir de los cuales se transmiten. Y como pues ejercicio personal, también es muy útil discutir nuestras ideas y nuestros proyectos en distintos nichos académicos, ¿no? E invitar y propiciar estos diálogos entre distintas disciplinas, pues a través de seminarios, a través de coloquios, a través de mesas redondas. Creo que son como ejercicios prácticos que nos pueden ayudar justamente a cuestionarnos nosotros mismos nuestras propias disciplinas. Gracias. Muchas gracias, maestra. Y justo en eso usted pues es un claro ejemplo de que no solo son las ideas, sino la acción por todo el trabajo académico y los seminarios que está llevando a cabo. Pues llegamos a nuestro término del conversatorio. Me siento muy contenta y satisfecha de haber podido escucharlos, de haber podido pues interactuar en este momento de reflexión, y creo que el propio hecho del conversatorio ya es como aportar en esta línea de trabajo epistémico, pero también pues poner sobre la mesa de debates la necesidad de la interdisciplina. Y como dijo el maestro Daniel, son como llamados de atención. Como dijo la maestra Tania, pues hay que ir rompiendo también esta visión interdisciplinar y generar un trabajo conjunto. Y como nos lo compartió la maestra Claudia, pues esa idea de, bueno, participar en coloquios, conversatorios, en seminarios, seguir activos. Pues muchísimas gracias. Agradezco sinceramente también a quienes nos acompañaron aquí en la sesión de Zoom y quienes nos siguieron por la página de Facebook. Les hago una muy cordial invitación para que continúen con esta línea de reflexiones. Va a haber una mesa número 2 a las 4 de la tarde. Va a haber también muy importantes y destacados participantes. Va a estar a cargo de la maestra Anabel Romo González, también profesora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues por mi parte es todo. Cedo la palabra al maestro Daniel, que a nombre de la asociación pues nos dará, digamos que, la clausura de esta primera mesa. Gracias. Muchas gracias, maestra Elena. Pues más que clausura es, una vez más, despedirnos. Creo que fue un muy buen ejercicio. Ojalá que se siga repitiendo. Llamamos a las organizadoras y organizadores que se animen a seguir haciéndolos. Y más bien no es clausura, es más bien un cierre para que nos acompañen a las 4 de la tarde en la segunda mesa. Entonces yo con esto nos despedimos y cerramos la transmisión y nos vemos en unas horas.